Assalamu alaikum, la paz sea con todos ustedes. Bienvenidos a este taller sobre el rezo islámico en árabe Salat. Y en este taller, que consiste en 3 clases en total, vamos a abordar todo el texto del rezo, tanto en árabe como su traducción en español y una breve explicación cómo se desarrolla, cómo se construye esa oración y en qué partes se dividen o se categorizan las diversas posturas y las oraciones y las frases. Así que empezamos con la oración, la primera parte, que empieza con la takbir. Takbir literalmente significa la alabanza de la grandeza de Dios o la grandeza, y con esa palabra empieza la oración. Y la palabra es Allahu Akbar, que literalmente significa Allah es el más grande o el grandísimo. Y Allahu Akbar, en realidad, cuando decimos Dios es grande o Dios es grandísimo, no se refiere, por supuesto, a su altura física, sino que es una expresión en el sentido de que nosotros priorizamos a Dios sobre cualquier otro asunto mundano, deseo o otro aspecto de la vida. Y esta frase o expresión se elabora aún más en una parte del Corán donde dice que mi oración, mi sacrificio, mi vida y mi muerte son todos para Allah, el Señor de los mundos. Entonces, para un creyente, la, el mejor alcance, el mejor logro o la mejor posesión, para decirlo así, que él puede obtener en ese mundo, en el más allá, es el placer, el amor de Dios, y eso es lo que uno sintetiza a través de esa expresión Allahu Akbar, que para mí Allah es lo más importante, es lo más, o es el ser más grande, más importante y más elevado. Entonces, también una expresión que resume la unicidad de Dios y la importancia de reconocer a Allah como el único ser divino y, por supuesto, como el núcleo, el centro de nuestra vida y de nuestros intereses. Luego viene la parte de niyat, que es la intención. Y Allahu Akbar, esa parte anterior, uno eh, levanta las manos hasta los orejas, y es como una expresión simbólica, y luego en esta parte uno está de pie y cruza la mano o el brazo derecho sobre el brazo izquierdo. Y luego se reza esa parte que en árabe es Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin. Vemos la traducción literal, palabra por palabra. Wajjahtu, yo he dirigido. Wajhiya, mi rostro, también mi intención o mi objetivo, tiene varios significados. Lilladhi, para aquel. Fatara. Fatara significa el que creó y algo por primera vez. ¿Sí? Entonces, muy importante esa agregación de por primera vez o de la nada. As-samawati, los cielos, wal arda, y la tierra. Hanifan, inclinando, literalmente, o inclinando como monoteísta hacia él, wama ana, y yo no soy, min, de o entre, literalmente, mushrikin, los idólatras. Entonces, esa oración significa que yo he dirigido mi monstruo o también mis intenciones, mis objetivos hacia aquel que es el creador de los cielos y de la tierra. Y siempre estaré inclinado hacia él como monoteísta. Y no asociaré o no estaré entre las personas que son idólatras o que asocian o adoran a otros dioses, excepto Alá, excepto el único ser divino. Entonces, eso es muy importante para purificar tu intención y al mismo tiempo tener en cuenta que nosotros rezamos o realizamos el ritual únicamente por
el amor y el placer de Dios, y el rezo en sí no consiste de ninguna forma bajo ninguna otra premisa o intención. Porque después en el Corán encontramos también versículos, por ejemplo, donde dice, pues maldición para aquellos que oran o rezan, pero no se dan cuenta de lo que rezan, y aquellos que se jactan. Es decir, que personas que no rezan con la intención de realmente acercarse a Dios, sino que tal vez rezan para más que nada complacer a otras personas, una comunidad, o simplemente jactarse como un fiel, un creyente, una persona muy piadosa. Pero el acto de rezar en sí no consiste en realmente adorar a Dios. O tal vez rezan de una forma que ni siquiera tienen consciente la importancia del rezo o a Dios en su oración. Y lo mismo, acá muy importante, que la parte cuando dice también la importancia de ser sumiso a Dios, como sumiso como monoteísta. Y eso es también incluso el núcleo en varios versículos donde se menciona que simplemente etiquetarse o taparse con un título, como sea judío o cristiano, no es suficiente, sino que realmente hay que siempre ser inclinado ante Dios. ¿Sí? Y ese es el objetivo y el resumen, el síntesis también de la oración. ¿Sí? Y también otra parte en relación con la intención o dirigir más que nada mi cara hacia Allah, es importante que por supuesto también es una expresión simbólica, porque después se menciona que meramente por mostrar o dirigir la cara hacia Oriente o hacia Occidente, uno no logra nada, ¿sí? Porque Dios está por todos lados, no es que Dios está solamente en una dirección. Cuando uno dirige su rostro, su cara, su intención hacia Dios, se refiere en el sentido de sus actos, sus acciones y toda su energía, ¿sí? Entonces, se refiere más en una metáfora, un lenguaje simbólico, es decir, que siempre mirando hacia Dios en el sentido siempre buscando su amor y su placer. Luego viene la parte de la alabanza. Y el texto es Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Vemos parte por parte esa segunda oración, la segunda frase, que es Subhanaka, gloria a vos, o santo eres tú. Allahumma, o Allah, wa bihamdika, y con tu alabanza. Watabaraka, y bendito era, ismuka, tu nombre. Wataala, y elevada o elevado era. Wataala, elevado era o fue. Jadduka, tu majestad. Wala ilaha, wa no la no, wa y la no ilaha, nadie es digno de ser adorado, o nadie es Dios Ghayruka, aparte de ti, excepto vos. Entonces, uno empieza la oración con una alabanza de Dios, y luego viene la parte de la ta'awuz, que es el refugio, porque después de esta parte, de esa alabanza, uno recita el primer capítulo del Sagrado Corán. Y es un mandato del Corán que antes de recitar el Corán hay que siempre buscar refugio en Allah contra Satanás el maldito, que ese mandato encontramos en el capítulo 16, donde dice, y cuando recites el Corán, busca refugio en Allah contra Satanás el condenado, el rechazado. Entonces, una forma de también purificar su intención y purificar el acto del rezo en sí, o tratar de cumplir con este acto. Porque el objetivo de la oración no es solamente cumplir con ciertas posturas o simplemente postrarse, sino que realmente es algo mucho más profundo, que la oración es un medio para luego lograr la interna o la purificación interna, una introspección y una elevación interna, como también en el capítulo 29 se menciona el objetivo de la oración, que eso nos aleja de la obscenidad y del mal o del vicio. Entonces, el ta'awuz, el refugio es A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio, o a'udhu, busco refugio, billahi, con Allah,
Min de, o en ese contexto contra, al-shaytan, Satanás, ar-rajim, ar-rajim es el condenado, ¿sí? Ar-rajim, el condenado. Acá hay un error, les pido por favor tenerlo en cuenta. Al-shaytan, Satanás, ar-rajim, el condenado. Luego, Bismillahirrahmanirrahim. Es el primer versículo del Sagrado Corán y significa vi con ismi, el nombre, Allah, Allah, el nombre personal de Dios, Ar-Rahman, su primer atributo, el más clemente, Ar-Rahim, el más misericordioso. Las dos o los dos atributos proceden de la misma raíz que significa o incluye el elemento de perdonar, pero tienen dos expresiones o cubren dos misericordias diferentes, diversas. El clemente se refiere a la misericordia divina o su clemencia, su merced hacia toda su creación, irrelevantemente si la persona merece o no merece, o en otras palabras, incluso, mejor dicho, si esta persona reconoce a Dios o no. Entonces, la primera forma de la misericordia, por ejemplo, también abarca al mundo animal, a los plantas, árboles, es decir, que también los seres vivos que no son o que no pertenecen a la categoría de los seres humanos. Y también incluso a los propios seres humanos que tal vez no reconocen a Dios, pero igual benefician de esa misericordia. Un ejemplo muy simple, el oxígeno. Dios ahora no limita, no restringe su misericordia en virtud de la persona si es creyente o no, sino que otorga el oxígeno en el planeta a todos, lo mismo, por ejemplo, los rayos del sol, etcétera, etcétera. El segundo atributo, sin embargo, Ar-Rahim, el misericordioso, es una clemencia especial, precisa, definida, solamente para aquellos que sí buscan activamente el amor, el placer, la misericordia, el merced de Allah. Y esa, por ejemplo, sería la expresión, Dios es el misericordioso cuando, por ejemplo, Él escucha nuestras súplicas o acepta nuestras oraciones o peticiones. Entonces, ese atributo se manifiesta luego en tal sentido. Ahora, el segundo versículo del Corán, Alhamdu lillahi rabbil alamin. Es el segundo versículo del capítulo, el primer capítulo del Corán, que es Al-Fatiha, que significa la apertura o la llave. Entonces, Alhamdu, toda alabanza. Lillahi, para Allah. Rab es el Señor, al-alamin, de los mundos. Muy interesante, fíjense acá, que se presenta a Dios ya al principio del Corán, no como el creador o Dios de los árabes o de los musulmanes, sino que de los mundos, de todas las humanidades o de todos los pueblos. Se refiere a toda su creación y por otro lado también una gran profecía científica de los mundos, universos. Es decir, que no tenemos o no vivimos en el único universo, sino que hay después otros planetas, otros mundos, otros universos. Una gran profecía científica también del Corán que ya se expresó en el siglo VII. Luego se repite la palabra o los atributos Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, el más clemente, Ar-Rahim, el más misericordioso. La explicación ya vimos en la parte anterior hace poco. Maliki Yawmiddin. Malik, el dueño. Yom, día. Ad-Din, el juicio. El juicio. Es decir, que eres el dueño del día del juicio, cuando será la resurrección y cada persona, cada ser humano tendrá que rendir cuentas sobre su vida, su estadía, sus decisiones en este mundo temporal. Y también muy importante, por eso en el Islam no existe el concepto de confesar pecados, porque el único ser que nos juzgará es Allah. Y Él es el único que tiene ese derecho, único que tiene esa llave de la salvación. Y eso es también algo que podemos, por supuesto, en ese mundo disentir, expresar nuestras diferencias teológicas,
pero al final, a cabo, la persona o el ser que va a juzgarnos es únicamente Dios. Ningún ser humano tiene el poder ni este derecho de juzgar a los demás en nombre de Dios. Y después también otra parte, o otra expresión muy importante en esta parte es Malik, el dueño. No se presenta como el juez, sino que como el dueño. Tiene la libertad absoluta y el poder absoluto de anunciar su decisión conforme sus criterios. Entonces no está limitado o atado hacia una constitución o una ley, sino que él es libre y es por supuesto todopoderoso. Después, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. A ti solo te adoramos y a ti solo imploramos ayuda. Iyaka, solo a ti. Na'budu, adoramos. Wa y iyaka, solo a ti. Nasta'in, pedimos ayuda. También muy interesante que fíjense acá, uno ya empieza a rezar en plural. Es decir, también una linda enseñanza, aprendizaje que no debemos limitar nuestros rezos solamente hacia nuestra persona, sino que siempre, por supuesto, rezar también para los demás, nuestra familia, el entorno, la sociedad, la comunidad, la humanidad y así para el mundo entero. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina, guíanos, diriginos. As-sirata, el camino, al-mustaqim, el recto. Una oración tan perfecta, tan absoluta, tan única, que se puede implementar sobre cualquier asunto, sea un asunto súper menor, súper superficial, hasta que cuando uno, no sé, quiere rezar o pedir a Dios algo súper mundano, súper, para así lo alcance simple, por ejemplo, nueva ropa, zapatos, aprobar un examen, pero al mismo tiempo puede ser también el camino recto en el ámbito más profundo y espiritual. Es la vida o la elevación de una persona, su salvación, ¿sí? Su elevación moral y espiritual, ¿sí? Su acercamiento hacia Dios, hacia los demás. Um, También puede ser como el camino recto en el sentido como mejorar sus relaciones con los demás, sea su pareja, sus hijos, sus padres, sus amigos. Así que es una oración que realmente se puede trasladar a cualquier entorno, cualquier decisión. Y por supuesto, eso es también el mensaje o también por eso tan importante esa oración, que pedir siempre a Dios su ayuda, su guía antes de tomar cualquier decisión. Luego se amplifica o se precisa el concepto del camino recto y se aclara o se esclarece Surat al-ladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Entonces, palabra por palabra, surata, el camino, alladina, de aquellos, an'amta, tú has concedido, alayhim, sobre ellos, has concedido en el sentido de tus bendiciones, ¿no? Por supuesto, en paréntesis. O tú has otorgado tus favores, tus bendiciones sobre aquellos. Entonces es una oración que mostrarnos cómo en el pasado vos has elegido ciertos pueblos, ciertas personas, ciertos individuos, especialmente la categoría de los profetas, que siempre recibieron tus bendiciones. Eran personas que gozaban de tu placer, tu amor, y recibían tus favores innumerables en su vida. Y asimismo, mostrarnos también el mismo trato, la misma bondad, la misma generosidad. Y esa es una oración tan perfecta que incluso se menciona luego en el capítulo cuarto, en el cuarto capítulo del Sagrado Corán, donde se habla de estas bendiciones, que en primer lugar se refiere a los profetas, pero también a cualquier persona veraz, un mártir y una persona justa. Son todas aquellas categorías que reciben los, las bendiciones, los favores y el amor de Dios en esa vida y también más allá. Entonces, la primera oración o la oración en principal se dirige en el sentido que eliginos también entre tus personas favorecidas o
bendecidas. Luego, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير menos, excepto, ¿sí? Al-maghdubi, aquellos que fueron castigados por la ira o la cólera. Aleihim, que cayó, o la ira cayó sobre ellos en el sentido, ¿no? El castigo, castigos, o el castigo cayó sobre ellos. Wala y no ad-dhalin, los desviados, los perdedores. Entonces, al mismo tiempo, uno puede recibir bendiciones, pero después puede ser que después de recibir ciertas bendiciones, luego cambie su actitud y como consecuencia se aleje no solamente de las bendiciones, sino que empiece a recibir la cólera o la ira o el castigo de Dios. Y eso vimos en el Corán, donde se habla en particular, por ejemplo, sobre el pueblo judío o algunos judíos en particular, que ellos eran por mucho tiempo el pueblo elegido de Dios, favorecido, recibieron muchas bendiciones, pero después se menciona que también recibieron o corrieron luego en un momento o se desviaron del camino y empezaron a recibir la cólera, la ira o el castigo de Dios. ¿Por qué? Por haber rechazado los mandatos de Dios y luego rechazado el mensaje de sus profetas. Entonces se rebelaron contra la voluntad de Dios, eso a pesar de que al principio gozaban las bendiciones y los favores de Dios. Y al mismo tiempo, aquellos que luego se desvían del camino recto y así por su propia decisión pierden las bendiciones de Dios. Y eso, por supuesto, por ejemplo, se refiere a los cristianos que también habían recibido a través del profeta Jesús, la paz sea con él, muchas bendiciones al principio, pero luego, desafortunadamente, se desviaron de su camino y empezaron a modificar, interpolar las enseñanzas verdaderas de su religión. Y como tal consecuencia, ellos también se desviaron del camino recto y así al final perdieron las bendiciones divinas. Así que una oración, un rezo, un capítulo súper completo que es fundamental en cada oración y es el primer capítulo también no es casual, que es el primer capítulo del Corán y así abre toda la temática del Sagrado Corán y al mismo tiempo es la llave para entrar en la oración, el rezo islámico, en el sentido de que es la parte fundamental, elemental, incluso imprescindible en el rezo. ¿Sí? Y con esa parte ya llegamos al fin de la primera clase y vamos a continuar con la segunda parte a partir de la próxima clase. Assalamu alaikum y la paz sea con todos ustedes.